Hay historias que México supo durante décadas y eligió no contar. Historias que estaban ahí, a la vista de todos, en las portadas de las revistas, en los programas de televisión, en las entrevistas que nadie se atrevía a hacer de verdad. Historias que vivían en los pasillos de Televisa, en los camerinos de los estudios, en las mesas de los restaurantes donde los poderosos de la industria del entretenimiento decidían quién subía y quién bajaba, quién brillaba y quién desaparecía, quién hablaba y quién se callaba para siempre. Esta es una de esas historias. Y lo que hace tan difícil contarla no es que sea oscura, aunque lo es. No es que involucre a personas famosas, aunque las involucra. Lo que hace tan difícil contarla es que durante más de 30 años, la respuesta de México fue exactamente la misma: voltear hacia otro lado, tararear la canción de moda y actuar como si nada hubiera pasado. Su nombre es Sasa Sokol. Si creciste en México entre los años 80 y los 90, ese nombre ya está grabado en algún lugar de tu memoria. Quizás en una canción que cantabas sin entender bien la letra. Quizás en una imagen de televisión, una chica de pelo oscuro y ojos grandes que sonreía desde la pantalla con esa sonrisa que parecía fabricada en algún laboratorio de sueños perfectos. Quizás en un póster que alguien tenía pegado en su cuarto. Quizás en el recuerdo de una tarde de sábado viendo el programa que definió una generación entera. Timbiriche. Ese nombre lo cambia todo. Ese nombre abre una puerta que lleva directo al corazón de lo que pasó, de lo que se permitió, de lo que se celebró mientras ocurría. Pero para entender la historia de Sasa, primero tienes que entender la historia del hombre que la descubrió. El hombre que la convirtió en estrella. El hombre que durante años fue presentado como su mentor, su productor, su guía. El hombre detrás del telón. El hombre cuyo nombre, cuando finalmente salió a la luz en 2022, sacudió los cimientos de la industria del entretenimiento mexicano como un temblor que nadie esperaba, pero que todos, en el fondo, sabían que tarde o temprano iba a llegar. Luis de Llano Macedo. Guarda ese nombre. Porque esta historia no es solo sobre lo que hizo. Es sobre lo que México dejó que hiciera. Es sobre el sistema que lo protegió. Es sobre los años de silencio que costaron demasiado. Y es sobre una mujer que un día decidió que el silencio ya había durado suficiente. Prepárate. Porque lo que viene es una de las historias más importantes que este país ha tenido que mirarse a la cara. Para entender lo que pasó, tienes que entender el México de 1981. No el México de ahora, con sus redes sociales y sus hashtags y sus conversaciones sobre abuso de poder que antes nadie se atrevía a tener en voz alta. El México de entonces. Un país donde la televisión no era simplemente entretenimiento. Era la realidad. Era la verdad oficial. Era el espejo en el que una nación entera se miraba cada noche para saber quién era, qué valía, qué debía desear. Y ese espejo tenía dueños. Televisa no era solo una empresa. Era un imperio. Un universo paralelo con sus propias reglas, su propia jerarquía, su propio código de silencio. Presenta su programa. Lo que pasaba dentro de sus estudios se quedaba dentro de sus estudios. Los actores sonreían en cámara y guardaban silencio fuera de ella. Los productores tomaban decisiones y nadie las cuestionaba. El poder no se discutía. El poder se obedecía. Dentro de ese universo, había hombres que lo controlaban todo. Luis de Llano Macedo era uno de ellos. Hijo de Luis de Llano Palmer, uno de los productores más influyentes de la historia de la televisión mexicana. Nieto de una dinastía del entretenimiento que llevaba décadas construyendo imperios de papel y luz artificial. Luis de Llano Macedo había crecido literalmente dentro de los estudios, entre cámaras y reflectores, aprendiendo desde niño que el mundo del espectáculo tenía una sola ley: el que produce, manda. Y él producía. Vaya si producía. A principios de los años 80, Luis de Llano tenía ya una reputación sólida en la industria. Sabía identificar talento. Sabía construir estrellas desde cero. Sabía exactamente qué quería el público mexicano y sabía dárselo envuelto en papel brillante con un lazo perfecto encima. Tenía olfato, tenía contactos, tenía el respaldo de una familia que llevaba generaciones en el negocio. Y tenía una idea. Una idea que cambiaría para siempre la historia de la música pop en México. Una idea que crearía ídolos que durarían décadas. Una idea que haría ganar fortunas a muchos y que, para otros, tendría un precio que ningún contrato discográfico podía justificar.
La idea se llamaría Timbiriche. Un grupo de chicos jóvenes, muy jóvenes, demasiado jóvenes, seleccionados con cuidado, entrenados con precisión, lanzados al mercado como si fueran productos de una línea de producción diseñada para conquistar corazones. Canciones pegajosas, coreografías ensayadas, sonrisas perfectas, vestuario calculado. Todo controlado. Todo medido. Todo bajo la mirada de un hombre que sabía exactamente lo que quería. Entre esos chicos había una niña. Tenía 12 años cuando empezaron las audiciones. 12 años, el pelo oscuro, los ojos grandes, una voz que todavía estaba encontrando su lugar en el mundo. Su nombre era Sasha Sokol. Y su vida estaba a punto de cambiar de una manera que ella, con 12 años, no tenía forma de entender. Sasha Sokol nació el 17 de junio de 1970 en la Ciudad de México. Su padre era de origen ucraniano. Su madre, mexicana. Creció en una familia de clase media, en una ciudad que en los años 70 todavía tenía algo de provinciana a pesar de su tamaño. Una ciudad donde la televisión era la ventana al mundo y los artistas de Televisa eran más grandes que cualquier sueño que una niña de barrio pudiera fabricarse sola en su cuarto. Desde pequeña, Sasha quería cantar. Quería bailar. Quería subirse a un escenario y que las luces la encontraran ahí, de pie, con el micrófono en la mano. No era un capricho de niña. Era algo más profundo, más auténtico, esa certeza que tienen algunas personas desde muy temprano de que nacieron para hacer una sola cosa. Sus padres la apoyaban. La llevaban a clases de canto, de actuación, de danza. La animaban cuando tenía miedo, la consolaban cuando se equivocaba, la acompañaban a cada audición con esa mezcla de esperanza y nervios que solo conocen los padres de hijos que persiguen un sueño grande. Y entonces llegó la oportunidad. Timbiriche estaba buscando integrantes. El proceso de selección era riguroso. Cientos de niños y adolescentes desfilaron frente a los productores. Cantaron, bailaron, sonrieron, intentaron demostrar en pocos minutos que eran exactamente lo que ese proyecto necesitaba. Sasha tenía 11 años cuando entró a esa audición. 11 años, el pelo oscuro, los ojos grandes, una voz que todavía estaba encontrando su lugar en el mundo. Y algo en ella llamó la atención de Luis de Llano. El grupo quedó conformado por 8 integrantes. Benny Ibarra, Paulina Rubio, Alex Bauer, Mariana Garza, Eric Rubin, Ricky Bernal, Diego Schoening y ella. Sasha Sokol. 8 adolescentes que en los meses siguientes se convertirían en el fenómeno musical más importante de México. 8 chicos que llenaban plazas, que aparecían en portadas de revistas, que recibían cartas de fans de todo el país, que se convirtieron en el sueño de una generación. El público los amaba. Y el público no hacía preguntas. Nadie preguntaba qué pasaba cuando las cámaras se apagaban. Nadie preguntaba cómo era la vida de esos niños detrás del escenario. Nadie preguntaba quién los cuidaba, quién velaba por ellos, quién se aseguraba de que su infancia no fuera devorada por la máquina del espectáculo. Nadie preguntaba por qué las canciones sonaban bien y los chicos sonreían perfecto y México tenía cosas más urgentes en que pensar. Lo que sí quedó documentado en entrevistas, en declaraciones, en el testimonio que la propia Sasha daría décadas después, es que en algún momento de esos primeros años, la relación entre Luis de Llano y Sasha Sokol dejó de ser únicamente la de un productor y una de sus artistas. Ella tenía 14 años. Él tenía 39. Hay una diferencia de 25 años entre esas dos edades. Hay también una diferencia de poder que no cabe en ningún número. Antes de continuar, necesitas entender algo sobre el poder. No el poder de los cuentos, no el poder de los villanos de película que usan capa negra y tienen cara de maldad. El poder real. El poder cotidiano. El poder que no se ve porque está tan integrado en las estructuras que ya nadie lo cuestiona. El poder que no necesita amenazar porque ya tiene todo lo que necesita para no tener que amenazar nunca. Luis de Llano no era un desconocido en la vida de Sasha. No era un extraño que apareció de la nada. Era el hombre que había construido su carrera desde los 11 años. Era el hombre que la había seleccionado entre cientos. Era el hombre que decidía qué canciones grababa, qué ropa usaba, qué entrevistas daba, qué imagen proyectaba al mundo. Era el hombre de quien dependía absolutamente todo lo que Sasha había construido, todo lo que soñaba seguir construyendo. Cuando alguien tiene ese tipo de control sobre tu vida, la dinámica entre ustedes no puede llamarse de ninguna otra manera. No puede llamarse una relación entre iguales.
No puede llamarse una elección libre. No puede llamarse amor, aunque en ese momento, con 14 años y sin ningún marco de referencia para entender lo que estaba ocurriendo, quizás así se sintiera. Eso es precisamente lo más difícil de entender para quien lo mira desde afuera. La gente pregunta, ¿por qué no dijo nada? ¿Por qué no se fue? ¿Por qué sus padres no hicieron algo? Y esas preguntas, aunque comprensibles, revelan una incomprensión profunda de cómo funciona el abuso de poder. Revelan que quien pregunta nunca ha estado en esa posición. Nunca ha dependido de alguien para todo. Nunca ha tenido 14 años y un sueño que ese alguien tiene el poder de destruir con una sola llamada telefónica. El silencio no siempre es cobardía. A veces el silencio es lo único que te enseñaron a hacer. Y el México de los años 80 no enseñaba a las niñas a hablar. Les enseñaba a sonreír. Les enseñaba a agradecer las oportunidades. Les enseñaba que los hombres poderosos sabían lo que hacían y que cuestionarlos era una ingratitud que tenía consecuencias. Sasa sonrió. Sasa cantó. Sasa siguió subiendo al escenario. Y la relación continuó durante años, a la vista de todos, escondida detrás de un lenguaje que la industria había perfeccionado durante décadas para nombrar estas cosas sin nombrarlas realmente. No se decía abuso. Se decía romance. No se decía manipulación. Se decía protección. No se decía víctima. Se decía musa. Y México, que lo sabía, siguió tarareando las canciones. Hay un momento específico que resume todo lo que México eligió no ver. 1986. Sasa tiene 16 años. Luis de Llano tiene 41. Timbiriche está en la cima de su popularidad. Los discos se venden por millones. Los conciertos agotan localidades en horas. Las revistas de espectáculos compiten por conseguir entrevistas, fotografías, cualquier pedazo de la vida de esos chicos que el público devora con una hambre que no termina nunca. Y en ese contexto, con toda esa visibilidad, con todas esas cámaras apuntando hacia ellos, Luis de Llano y Sasa Sokol aparecen juntos en público. No como productor y artista. Como pareja. Las revistas lo publican. Los programas de televisión lo comentan. La industria lo sabe, los colegas lo saben, los padres de los otros integrantes del grupo lo saben. No es un secreto guardado en un cajón oscuro. Es algo que ocurre a plena luz del día, frente a todo el mundo. Y nadie dice nada. Nadie en Televisa levanta la mano para preguntar si es correcto que el productor adulto tenga una relación con la niña que él mismo contrató cuando tenía 11 años. Nadie en la industria cuestiona la dinámica de poder que hace imposible que esa relación sea entre iguales. Nadie en los medios de comunicación publica una sola línea preguntando lo que cualquier persona con sentido común debería preguntar. Lo que sí publican es lo romántico que se ve la pareja. Lo que sí comentan es lo bien que se llevan. Lo que sí celebran, implícitamente, con cada foto publicada y cada mención en televisión, es la narrativa de que una niña famosa y un productor poderoso son simplemente una historia de amor como cualquier otra. Eso es lo que hace tan difícil esta historia. No es solo lo que Luis de Llano hizo. Es lo que todo un sistema permitió, celebró y normalizó durante años. Piensa en todos los adultos que estaban alrededor. Los managers, los abogados, los directivos de la televisora, los otros productores, los periodistas, los fotógrafos, los padres de los otros integrantes del grupo que veían lo que pasaba en los ensayos, en los viajes, en los eventos. Piensa en todos ellos. ¿Cuántos hablaron? La respuesta es un silencio que pesa toneladas. Porque en ese México, en esa industria, el que hablaba pagaba las consecuencias. El que cuestionaba al poderoso se quedaba sin trabajo, sin contratos, sin futuro en el negocio. El sistema no necesitaba amenazar abiertamente a nadie. Solo tenía que existir, con toda su estructura intacta, y el miedo hacía el resto. Sasa siguió cantando. Siguió sonriendo en las portadas. Siguió siendo la favorita del público. Y la relación siguió, durante años, con toda la industria mexicana mirando hacia otro lado. Hasta que algo cambió. Hasta que Sasa creció lo suficiente para empezar a ver las cosas de otra manera. La relación entre Sasa Sokol y Luis de Llano duró, según el testimonio de la propia Sasa, aproximadamente 7 años. 7 años que comenzaron cuando ella tenía 14 y él 39. 7 años que abarcaron casi toda su adolescencia.
7 años durante los cuales Sasa pasó de ser una niña que soñaba con cantar a ser una de las artistas más reconocidas de México, todo bajo la sombra de una dinámica que nunca fue entre iguales. Timbiriche terminó como terminan casi todos los grupos de pop fabricado. Con el tiempo, con las diferencias internas, con los sueños individuales que se vuelven más grandes que el proyecto colectivo. Los integrantes empezaron a buscar carreras en solitario. Paulina Rubio hacia un camino, Benny Ibarra hacia otro, Eric Rubin hacia otro distinto. Y Sasa también. A finales de los años 80, Sasa inició su carrera como solista bajo la producción de Luis de Llano. Porque incluso cuando Timbiriche quedó atrás, él seguía ahí. Seguía siendo el productor. Seguía siendo el que tomaba las decisiones. Seguía siendo el centro de gravedad alrededor del cual giraba la carrera de Sasa. Pero algo estaba cambiando dentro de ella. Con los años, con la experiencia, con el simple hecho de crecer y ganar perspectivas sobre su propia vida, Sasa empezó a ver la relación de otra manera. Empezó a entender que lo que había vivido no era lo que le habían dicho que era. Empezó a reconocer en su propia historia patrones que no tenían ningún nombre aceptable. Y en algún momento de los primeros años de los 90, la relación terminó. No hay una fecha exacta documentada públicamente. No hay una declaración oficial de ruptura. Lo que sí hay es un distanciamiento gradual, una separación que con el tiempo se volvió también profesional. Sasa comenzó a trabajar con otros productores. Comenzó a construir una identidad artística más propia, más alejada de la maquinaria que la había creado. Pero las heridas no desaparecen porque una relación termine. Las heridas se quedan. Se instalan en lugares profundos que no siempre son visibles desde afuera. Se manifiestan en decisiones, en miedos, en formas de relacionarse con el mundo que a veces ni la propia persona entiende completamente. Sasa siguió trabajando. Siguió grabando música. Siguió siendo Sasa Sokol, la voz, la imagen, la artista. Pero durante años cargó algo que muy pocas personas sabían que estaba cargando. Y México siguió sin preguntar. Los años 90 fueron extraños para Sasa Sokol. Por un lado, la libertad. Por primera vez en muchos años, su carrera no estaba atada a Luis de Llano. Podía tomar sus propias decisiones, trabajar con quien quisiera, crear sin que alguien más tuviera la última palabra sobre cada detalle de su imagen y su música. Esa libertad, después de tanto tiempo sin ella, debió haberse sentido como aire fresco. Por otro lado, el peso. Porque nadie sale ileso de 7 años de una dinámica así. Nadie cierra esa puerta y simplemente sigue adelante como si nada hubiera pasado. El daño no funciona de esa manera. El daño se instala, se asienta, espera en lugares que no siempre sabemos que existen hasta que algo los toca. Sasa grabó discos en solitario. Tuvo éxitos. Mantuvo una carrera sólida en un mercado difícil, competitivo, que devora artistas con una velocidad que no perdona. Demostró que su talento era real, que no había sido un producto fabricado sin nada genuino adentro, que la voz y la presencia que el público había amado en Timbiriche no eran solo el resultado de la maquinaria de un productor. Pero en las entrevistas de esa época hay algo que hoy, mirándolas en retrospectiva, resulta revelador. Cuando le preguntaban por Luis de Llano, Sasa era cautelosa. Medida. Usaba palabras que no decían demasiado ni demasiado poco. Hablaba de él como de alguien importante en su carrera. Reconocía su influencia. Pero había una distancia en su tono, una capa de algo que no tenía nombre en ese momento, que hoy es imposible no identificar. Era la distancia de alguien que sabe más de lo que puede decir. Era el silencio cuidadoso de quien entiende que hablar tiene un precio que todavía no está lista para pagar. Y Luis de Llano seguía ahí. Seguía siendo una figura poderosa en la industria. Seguía produciendo programas, lanzando artistas, ocupando espacios en los medios mexicanos. Su reputación seguía intacta. Su nombre seguía siendo sinónimo de éxito. El sistema que lo había protegido durante años seguía funcionando perfectamente. Hasta que el mundo empezó a cambiar. Hasta que en algún lugar del planeta, mujeres que habían guardado silencio durante décadas empezaron a hablar. Primero en susurros. Luego en voz cada vez más alta. Luego con una fuerza que ningún sistema de silencio pudo contener. 2017 cambió el mundo. No de un día para otro, no con una sola noticia, no con un solo nombre.
Cambió de la manera en que cambian las cosas importantes, con una acumulación de voces que durante mucho tiempo habían existido por separado, cada una cargando su historia sola, hasta que algo las reunió y las volvió imparables. El movimiento Me Too comenzó en Estados Unidos, pero no se quedó ahí. Cruzó fronteras, cruzó idiomas, cruzó industrias. Llegó al cine, llegó a la política, llegó a los medios de comunicación, llegó a los espacios donde el poder había funcionado durante décadas sin rendir cuentas a nadie. Y llegó, eventualmente, a la industria del entretenimiento mexicano. No de golpe. No con la misma velocidad con que sacudió Hollywood. México tiene sus propias resistencias, sus propios mecanismos de protección a los poderosos, su propio código de silencio que tiene raíces más profundas y más viejas que cualquier movimiento social. Pero llegó. Las conversaciones empezaron a cambiar. Las preguntas que antes nadie hacía empezaron a hacerse. Los nombres que antes nadie mencionaba empezaron a aparecer en las conversaciones, primero en privado, luego en voz más alta. Y Sasa Sokol, que llevaba décadas cargando su historia, empezó a mirar ese cambio desde un lugar muy particular. Piensa en lo que significa ver que el mundo finalmente empieza a tener las conversaciones que tú llevas décadas necesitando que alguien tenga. Piensa en lo que significa ver que el lenguaje para nombrar lo que te pasó finalmente existe, que hay palabras para eso. Que hay un contexto en el que tu historia tiene sentido y no solo es algo que ocurrió y que nadie puede explicar del todo. Para muchas mujeres, ese momento fue liberador. Para otras fue doloroso. Para casi todas fue las dos cosas al mismo tiempo. Sasa observó. Procesó. Esperó. Y en su historia personal, algo más estaba ocurriendo. Algo que haría que el momento en que finalmente decidiera hablar fuera todavía más cargado de significado. Porque Luis de Llano, el hombre que había sido el centro de su vida durante 7 años cuando era una niña, ese hombre empezó a dar entrevistas en las que hablaba de su historia con Sasa. Y lo que decía en esas entrevistas fue lo que rompió el último hilo de silencio. En 2021, Luis de Llano concedió una entrevista que se volvería el detonador de todo. Hablaba de su vida, de su carrera, de las décadas que había pasado en la industria del entretenimiento mexicano. Y en algún momento de esa conversación, el tema llegó a Sasa Sokol. Lo que dijo sobre ella no fue una acusación ni una confesión ni una disculpa. Fue algo más revelador que todo eso. Fue la descripción de una relación entre un hombre adulto y una adolescente contada desde la perspectiva de alguien que no ve ningún problema en lo que ocurrió. Contada con la tranquilidad de quien lleva décadas convencido de que lo que hizo fue perfectamente normal. Habló de Sasa con afecto. Con esa familiaridad de quien siente que tiene derecho a hablar de otra persona como si esa persona le perteneciera de alguna manera. Habló de ella como de algo que fue suyo en algún momento y que recuerda con cariño. No hubo en sus palabras ningún reconocimiento de la diferencia de edad. Ninguna reflexión sobre la diferencia de poder. Ninguna consideración sobre lo que significa que un hombre de 39 años inicie una relación con una niña de 14 a quien él mismo controla profesionalmente. Solo el relato tranquilo de alguien que nunca fue cuestionado y que por lo tanto nunca tuvo que cuestionarse a sí mismo. Sasa Sokol escuchó esas palabras. Y algo se rompió, o quizás algo se terminó de romper, algo que había estado agrietándose durante muchos años. Porque hay una diferencia enorme entre cargar una historia en silencio y ver que la persona que te causó ese daño habla de ti públicamente, con tranquilidad, sin remordimiento. Como si tu dolor fuera simplemente una parte de su narrativa personal de la que puede disponer a su antojo. Hay una diferencia entre el silencio que elegiste y el silencio que te imponen. Y Sasa llevaba demasiado tiempo en el segundo. Faltaban pocos meses para que eso cambiara. El 22 de marzo de 2022 es una fecha que quedará en la historia del entretenimiento mexicano. Ese día, Sasa Sokol publicó un texto en sus redes sociales. No era una entrevista concedida a una revista, no era una declaración filtrada a través de un representante, no era una respuesta indirecta a través de terceros. Era su voz, directa, sin intermediarios, dirigida al mundo entero. Y en ese texto, Sasa Sokol dijo la verdad. Contó que la relación con Luis de Llano había comenzado cuando ella tenía 14 años. Contó que él tenía 39. Contó que esa diferencia de edad, combinada con la diferencia de poder absoluta que existía entre ellos, hacía imposible que esa relación hubiera sido entre iguales. Contó que lo que vivió le causó un daño que tardó muchos años en empezar a procesar. Y contó algo más.
Algo que convierte su testimonio en algo más que una historia personal. Contó que hubo adultos que lo sabían. No fue algo que ocurrió en las sombras, lejos de todos. Ocurrió a la vista de personas que tenían la capacidad y la responsabilidad de protegerla y no lo hicieron. Ocurrió dentro de una industria que prefirió el silencio cómodo a la incomodidad de hacer lo correcto. Las palabras de Sasa fueron precisas. Mesuradas. Sin odio exagerado, sin dramatismo innecesario. Solo la verdad dicha con la claridad de alguien que lleva mucho tiempo encontrando las palabras exactas para nombrar lo que vivió. El efecto fue inmediato. En México, en las redes sociales, en los medios de comunicación, en los pasillos de una industria que llevaba décadas ignorando estas conversaciones, el texto de Sasa cayó como una piedra en un lago quieto. Las ondas llegaron a todos los rincones. Algunos la creyeron de inmediato. Otros cuestionaron. Otros guardaron silencio calculador, esperando ver hacia dónde soplaba el viento antes de tomar posición. Y Luis de Llano tuvo que responder. La respuesta de Luis de Llano llegó horas después de la publicación de Sasa. Y esa respuesta, en muchos sentidos, dijo más sobre él que cualquier acusación podría haber dicho. No negó que la relación hubiera existido. Ese detalle es importante. En ningún momento de su declaración pública dijo que Sasa estuviera mintiendo sobre los hechos básicos. No dijo que la relación no había ocurrido. No dijo que las fechas estaban equivocadas. Lo que dijo fue algo diferente. Algo que revela con claridad el tipo de razonamiento que durante décadas había hecho posible que todo esto ocurriera sin consecuencias. Dijo que él la amaba. Dijo que fue una relación real, genuina, que los dos se querían. Habló de sentimientos, de momentos compartidos, de una historia que para él tenía un valor emocional auténtico. Y al hacer eso, al responder con el lenguaje del amor romántico a una acusación que hablaba de poder y de una niña de 14 años, Luis de Llano reveló exactamente el problema. No entendía. O no quería entender. O había pasado tantas décadas sin que nadie le explicara la diferencia que ya era incapaz de verla. La diferencia entre amar a alguien y tener el poder de destruir su vida si esa persona no coopera. La diferencia entre una relación entre dos personas que eligen libremente y una dinámica donde una de las partes tiene 14 años y la otra controla absolutamente todo lo que la primera tiene y sueña tener. La diferencia entre un recuerdo bonito y el daño que deja en quien no tenía las herramientas para protegerse. México observó esa respuesta. Y México tuvo que decidir qué hacer con ella. Algunos eligieron defender a Luis de Llano. Sacaron el argumento de que eran otros tiempos, que las cosas se veían diferente entonces, que no se puede juzgar el pasado con los ojos del presente. Pero Sasa había anticipado exactamente ese argumento. Y lo había respondido antes de que nadie lo dijera. Hay un fragmento del texto de Sasa Sokol que se reprodujo miles de veces en las horas siguientes a su publicación. Un fragmento que corta. Escribió que no importa en qué época ocurriera. Que una niña de 14 años no tiene la capacidad de consentir una relación con un hombre adulto que además tiene poder absoluto sobre su vida y su carrera. Que eso no es una cuestión de tiempos ni de contextos culturales. Que es una cuestión de lo que un adulto debería saber y debería elegir no hacer, independientemente de lo que la sociedad de su época considere aceptable. Esa frase es importante porque desarma el argumento más utilizado para proteger a los responsables en estos casos. Eran otros tiempos. ¿Cuántas veces hemos escuchado esa frase? ¿Cuántas veces se ha utilizado para cerrar conversaciones que deberían mantenerse abiertas? ¿Cuántas historias han quedado enterradas debajo de esas tres palabras que funcionan como una llave que cierra puertas y guarda secretos? Eran otros tiempos no significa que estaba bien. Significa que nadie lo cuestionaba. Y hay una diferencia enorme entre esas dos cosas. En 1984, cuando la relación entre Sasa y Luis de Llano comenzó, ya existían leyes que protegían a los menores. Ya existía un consenso básico sobre lo que significa el abuso de poder. Ya había adultos alrededor de esa situación que sabían, en algún nivel, que lo que estaba ocurriendo no era correcto. Lo que no existía era el coraje colectivo para decirlo en voz alta. Y ese es el verdadero legado de lo que México construyó en esos años. No las canciones de Timbiriche, aunque esas también forman parte de la historia. El verdadero legado es el sistema de silencio que permitió que una niña fuera dañada a plena luz del día mientras una industria entera miraba hacia otro lado. Sasa lo nombró. Y al nombrarlo, hizo algo que tiene un valor que va mucho más allá de su historia personal.
Le dio palabras a muchas otras mujeres que habían vivido situaciones similares en silencio. Le dio un marco de referencia a una generación que había crecido pensando que ciertas cosas eran normales porque nadie nunca les había dicho que no lo eran. Le devolvió a su historia su nombre verdadero. La reacción pública en México fue un espejo. Un espejo en el que el país tuvo que mirarse y no del todo le gustó lo que vio. Por un lado, miles de personas que expresaron su apoyo a Sasa. Mujeres que compartieron su texto con mensajes de solidaridad. Jóvenes que nunca habían vivido la época de Timbiriche pero que entendían perfectamente lo que Sasa estaba describiendo. Personas que trabajaban en la industria del entretenimiento y que aprovecharon el momento para hablar de otras dinámicas similares que habían presenciado en silencio. Por otro lado, la resistencia. La resistencia de quienes dijeron que Sasa estaba buscando atención. Que su carrera necesitaba un impulso y había encontrado la manera de generarlo. Que lo que describía era simplemente un romance de juventud que ahora reinterpretaba con los lentes del presente. Esa resistencia no sorprendió a quienes conocen cómo funcionan estos procesos. Siempre hay resistencia. Siempre hay quienes prefieren que las cosas no cambien porque el cambio los incomoda o los amenaza. Lo que sí fue significativo fue la reacción de personas dentro de la industria. Porque hubo figuras importantes del entretenimiento mexicano que tomaron posición públicamente. Que dijeron en voz alta que lo que Sasa describía era real, que ellos también lo habían sabido, que el sistema de silencio que lo había permitido era algo que necesitaba nombrarse y desmantelarse. Y hubo otras figuras que guardaron un silencio muy elocuente. El tipo de silencio que dice todo sin decir nada. El tipo de silencio que habla de complicidades que prefieren no ser nombradas. En medio de todo eso, Sasa no desapareció. No se retiró a esperar que la tormenta pasara. Se mantuvo presente, respondió preguntas, profundizó en su testimonio cuando fue necesario. Demostró la misma solidez que había demostrado en el escenario durante décadas, pero esta vez en un terreno mucho más difícil y mucho más importante. Demostró que había pasado muchos años preparándose para ese momento. Una de las preguntas que más se repitieron en los días siguientes fue esta. ¿Dónde estaban sus padres? Es una pregunta legítima. Y merece una respuesta honesta. Los padres de Sasa la apoyaban. La llevaron a las audiciones. Creyeron que Timbiriche era la oportunidad que su hija necesitaba para cumplir su sueño. No eran padres negligentes ni irresponsables. Eran padres de clase media en el México de los años 80 que confiaron en que el entorno profesional de su hija era seguro. Esa confianza fue traicionada. Pero la traición no vino solo de Luis de Llano. Vino de todo el sistema que rodeaba a esa niña y que nunca activó ninguna alarma, nunca levantó ninguna bandera. Nunca dijo a esos padres lo que estaba ocurriendo dentro de los estudios y los camerinos y los viajes de trabajo. ¿Sabían sus padres de la relación? ¿En qué momento lo supieron? ¿Qué hicieron cuando lo descubrieron? Esas preguntas no tienen respuestas públicas completas. Lo que sí existe es el testimonio de Sasa diciendo que hubo adultos que sabían. Adultos en plural. Dentro de la industria, cerca de ella, con la capacidad de intervenir. Que no lo hicieron. Y eso plantea una pregunta que va más allá de la historia individual de Sasa y Luis de Llano. Plantea una pregunta sobre la responsabilidad colectiva. Sobre lo que significa ser testigo de algo que está mal y decidir no decir nada porque el costo de hablar parece demasiado alto. ¿Cuántas veces en tu propia vida has visto algo que estaba mal y has elegido no decir nada? No porque fueras una mala persona, sino porque el sistema en el que estabas te enseñó que hablar tenía consecuencias y callar era más seguro. Eso es exactamente lo que hizo posible que esto ocurriera. No la maldad de uno solo. La elección de muchos de mirar hacia otro lado. Hay otro nombre en esta historia que merece ser mencionado. No porque sea el protagonista, sino porque su presencia en la narrativa dice algo importante sobre cómo funcionan estas dinámicas dentro de las industrias creativas. Timbiriche no fue solo un proyecto musical. Fue una maquinaria compleja que involucraba a decenas de personas. Coreógrafos, directores musicales, diseñadores de vestuario, directivos de la televisora, representantes legales, equipos de prensa. Toda una estructura construida alrededor de 8 adolescentes que trabajaban bajo condiciones que hoy resultarían inaceptables. Jornadas de trabajo que empezaban temprano en la mañana y terminaban tarde en la noche. Ensayos que no tenían horarios de niños sino horarios de profesionales adultos. Viajes constantes que interrumpían la escuela, la familia,
la vida normal que cualquier adolescente debería tener. Presión constante para mantener la imagen, la sonrisa, la energía que el público demandaba. Todo eso, además de lo que Sasa estaba viviendo en su relación con el productor. Los otros integrantes de Timbiriche han hablado sobre estos años de maneras diversas. Algunos con nostalgia genuina por una época que también tuvo momentos de alegría y camaradería. Otros con más ambivalencia, reconociendo que fue una experiencia intensa que tuvo costos que en ese momento no estaban equipados para entender. Ninguno ha dicho que fue fácil. Y eso tiene sentido. Porque no lo fue. No puede serlo cuando eres un adolescente cuya vida entera es controlada por adultos que tienen intereses económicos en tu desempeño. Lo que hace único el caso de Sasa dentro de ese grupo es el nivel adicional de vulnerabilidad en que se encontraba. Porque además de todo lo que compartía con sus compañeros, ella cargaba algo que ninguno de ellos cargaba. Y lo cargó sola durante años. Después de que el texto de Sasa se volvió viral, algo interesante ocurrió en las redes sociales mexicanas. Mujeres que habían crecido con Timbiriche, mujeres que habían pegado pósters de Sasa en su cuarto, mujeres que habían cantado sus canciones sin entender del todo lo que esas canciones representaban. Empezaron a compartir sus propias historias. No necesariamente iguales a la de Sasa. No necesariamente del mismo nivel de gravedad o de las mismas consecuencias. Pero historias que tenían algo en común con la suya. Historias de dinámicas de poder desiguales que habían sido normalizadas. Historias de silencios que habían durado demasiado. Historias de cosas que todos sabían y nadie decía. Ese es el efecto real de que alguien hable. No es solo liberar la propia historia. Es abrir una puerta por la que pueden pasar otras historias que llevaban tiempo esperando que alguien la abriera primero. Sasa no solo habló por ella. Habló por todas las que vinieron antes y después que no tuvieron la plataforma ni el momento ni la fuerza para hacerlo. Habló por las que todavía no pueden hablar. Habló por las niñas que en este momento están en situaciones similares en industrias similares alrededor del mundo. Y eso tiene un peso que va mucho más allá de cualquier consecuencia legal o mediática. Porque las consecuencias legales pueden tardar años. Los sistemas judiciales son lentos y complejos y a menudo protegen a los poderosos mejor de lo que protegen a las víctimas. Las consecuencias mediáticas son efímeras, duran lo que dura el ciclo de noticias, y luego el mundo sigue girando y la industria sigue funcionando. Pero el cambio cultural que ocurre cuando las personas empiezan a nombrar las cosas por su nombre verdadero es más lento y también más duradero. Es el tipo de cambio que no se puede deshacer. Hoy, Sasa Sokol tiene 55 años. Sigue haciendo música. Sigue siendo una artista activa y reconocida. Tiene una familia propia, un hijo, una vida construida con sus propias decisiones, lejos de la maquinaria que la definió cuando era una niña. Habla de lo que vivió con una claridad que cuesta mucho trabajo construir. Con una serenidad que no es indiferencia sino la serenidad de alguien que ha hecho el trabajo de entender su propia historia y ha decidido que esa historia no la define pero sí le pertenece. En entrevistas recientes ha dicho cosas que quedan grabadas en quien las escucha. Ha dicho que tardó muchos años en entender que lo que le pasó no fue su culpa. Que el sistema en que se encontraba estaba diseñado para hacerle creer que tenía agencia cuando en realidad no la tenía. Que el proceso de entender eso, de nombrarlo y de aceptarlo, fue largo y doloroso y necesario. Ha dicho que hablar fue la mejor decisión que tomó. No porque cambió el pasado, porque no lo cambió. No porque resolvió todo, porque no lo resolvió. Sino porque le devolvió algo que le habían quitado sin que ella supiera que se lo estaban quitando. Su propia voz. Y hay algo profundamente simbólico en eso. Porque Sasa Sokol se hizo famosa por su voz. Por una voz que México aprendió a amar cuando era una niña en un escenario. Una voz que durante décadas cantó canciones escritas por otros, producidas por otros, diseñadas para un público que nunca supo todo lo que había detrás. Y la voz que más importa resultó ser la que usó ese 22 de marzo de 2022 para decir la verdad. Luis de Llano, por su parte, ha mantenido un perfil bajo desde entonces. No ha dado entrevistas extensas sobre el tema. No ha hecho declaraciones adicionales significativas. El hombre que durante décadas fue una figura poderosa e intocable de la industria mexicana ha preferido el silencio. El mismo silencio que durante tanto tiempo fue su mejor protección. Hay una canción de Timbiriche que se llama Muriendo Lento. La escribieron cuando Sasa tenía 15 años. La cantaba con esa voz que México amaba, con esa energía que el público pagaba por ver en los escenarios.
Y la letra habla de una herida que no cierra, de algo que duele pero que sigue ahí, de una pérdida que se procesa despacio, muy despacio, casi sin darse cuenta. Nadie en ese momento entendió que quizás esa canción tenía más verdad de la que aparentaba. Esa es la ironía que recorre toda esta historia. Que el dolor estaba ahí, visible, en las canciones, en las entrevistas, en las fotografías de una niña que sonreía perfectamente mientras cargaba algo que nadie veía porque nadie quería ver. México eligió las canciones y no las preguntas. Eligió el espectáculo y no la responsabilidad. Eligió a Luis de Llano y no a Sasa Sokol durante décadas. Y esa elección tiene consecuencias que no desaparecen con el tiempo. Hay una generación entera que creció pensando que ciertas dinámicas eran normales porque las vio celebradas en televisión, en revistas, en los programas que definían la cultura popular de un país. Una generación que normalizó la diferencia de poder extrema disfrazada de romance. Una generación que aprendió a no hacer preguntas incómodas sobre los ídolos que amaba. Esa generación hoy tiene la oportunidad de hacer algo diferente con sus hijos. De enseñarles que el poder no justifica nada. Que la fama no es una excusa. Que el talento de un adulto no le da derecho a tomar ventaja de un menor. Que el silencio de una industria no convierte algo incorrecto en correcto. Que una niña de 14 años merece protección, no producción. La historia de Sasa Sokol no termina con su texto de 2022. Continúa cada vez que alguien la cuenta. Continúa cada vez que sus palabras llegan a alguien que las necesitaba escuchar. Continúa cada vez que una industria se ve obligada a mirarse en el espejo y hacerse las preguntas que durante demasiado tiempo evitó. Y continúa en Sasa misma, que a los 55 años sigue cantando, sigue hablando, sigue siendo exactamente lo que siempre fue pero que ahora, por primera vez en mucho tiempo, le pertenece completamente a ella misma. A veces el acto más poderoso que una persona puede hacer no es subirse a un escenario frente a miles de personas. A veces el acto más poderoso es simplemente decir la verdad. Aunque duela. Aunque tarde 30 años. Aunque el sistema que intenta silenciarla sea enorme y tenga mucho dinero y muchos contactos y muchas décadas de práctica en hacer que las voces incómodas desaparezcan. La voz de Sasa no desapareció. Y eso, en el México que ella tuvo que enfrentar, es tal vez su mayor triunfo.